En el vídeo de hoy vamos a tratar un tema que es muy controversial y que genera muchas dudas. ¿Qué hipoteca elegir a la hora de empezar en la inversión inmobiliaria? O si ya soy inversor inmobiliario, ¿qué hipoteca en este momento me conviene más? ¿Una hipoteca fija o una hipoteca variable? Está también la opción de mixta. ¿Cuándo debo elegir cada una de ellas? Y yo, que he estado en banca más de 10 años, tanto a nivel nacional como también internacional, y soy inversor inmobiliario desde 2015, con una cartera de propiedades bastante amplia, habiendo formado a muchas personas en la inversión inmobiliaria, pues os puedo decir que va a depender un poco de la situación personal de cada uno y también de su objetivo. Pero para que entendáis todo esto en global, os puedo comentar que la elección entre la hipoteca fija y la hipoteca variable, vamos a ver lo que esto significa. Si yo tengo, por ejemplo, una hipoteca fija aquí, por ejemplo, en el 3%, puedo preguntarme, oye, ¿qué es caro o barato esto? ¿Y si a mí me ofrecen un Euribor más 1%? Pues en una hipoteca, por ejemplo, a 30 años, son preguntas que lógicamente son normales hacerse. Pero para mí, como yo lo baso y como yo siempre lo he visto, si a mí me dan una hipoteca, el dinero a mí me lo dan por debajo de lo que es la inflación o el IPC, de lo que crece la economía, realmente yo, en mi manera de verlo, lo veo como si fuera dinero gratis, porque realmente me están diciendo que si yo tengo un activo de 100.000 euros, ¿vale? Y la economía sube, por ejemplo, un 4%, por ejemplo, para que entendáis los números, quiere decir que realmente, teóricamente, mi vivienda puede tener una valoración de 104.000. Yo realmente estoy pagando por este dinero que me prestaron un 3%. Yo aquí considero que realmente la opción para mí de una hipoteca tipo fijo, siempre y cuando esté ese tipo por debajo de lo que crece la economía, yo lo consideraría como, para mí, un regalo. En esta consideración tenemos que ver que, lógicamente, la economía va teniendo ciclos, ¿vale? Pero en ese ciclo también sabemos que el Banco Central Europeo tiene objetivos lógicamente, de estimulación económica. El Banco Central Europeo estimula la economía produciendo más oferta monetaria, produciendo más billetitos, para que realmente la economía suba y para que esa vivienda, al haber más oferta monetaria, a nivel de valoración, tenga una valoración superior. La vivienda es la misma, pero la valoración es superior. Entonces, si yo tengo que pagar por el dinero en 30 años por debajo de lo que crece la economía, pues mi manera de verlo o de invertir, pues lógicamente lo veo como positivo. Normalmente, por ser un poco más exacto, estos objetivos están normalmente entre el 2-3%. Una hipoteca, lógicamente, en ese 3% diríamos que más o menos está casi en lo que está la estimulación económica. Puede haber partes que a lo mejor la inflación, como hemos tenido recientemente, pues pueda estar en el 6, 7, 8%, y también periodos en los que esté, por ejemplo, en el 0,5, en el 1%. Pero de media, pues lógicamente, si nos situamos ahí, siempre y cuando que esa hipoteca fija esté en esos rangos, puede ser una opción interesante. También la opción de variable, si lógicamente tenemos en cuenta que el Euribor, ¿vale?, que es el tipo de referencia de los préstamos hipotecarios en Europa, vemos que realmente esto está basado en la economía. Eso está basado en la economía, y si la economía sube, se puede ver afectado, y si la economía baja, también. Cuando hay una economía que está bajando, para estimular económicamente a la economía, lo que hacen es bajar los tipos de interés para que realmente el dinero sea más barato. Este Euribor va a estar centrado un poco en la economía, y este diferencial, que es como se llama, esto se llama diferencial, este diferencial lógicamente va a ser esa cantidad que el banco nos va a cobrar. Es decir, vale, pues si la economía, el Euribor está a 2, yo te voy a cobrar un 1%, que es mi margen. Como a él le da a lo mejor el dinero al 2%, y dice, oye, mi margen es el 1. Si tenemos diferenciales bajitos, puede ser interesante también esta opción. Entonces la pregunta es, Ale, pero entonces no me has aclarado nada. Yo es que no me he enterado un poco qué es lo que tengo que hacer. No te has enterado porque va a depender mucho de la situación. En este caso, yo me marcaría más como, si es una persona que tiene una capacidad de ahorro
baja, ¿vale? Si por ejemplo es una persona que dice, oye, Ale, yo es que ahorro, por ejemplo, 200 euros al mes, ¿vale? Y yo tengo en mi cuenta corriente 2.000 euros. En este caso, lógicamente, si eliges una hipoteca variable puede ser peligroso porque si el Euribor sube, te puedes ver comprometido porque no tienes capacidad de devolución de esa hipoteca. Por lo tanto, quizás aquí sería un poco más interesante ver el tema de la hipoteca fija. Si en este caso es una persona que, por contrapartida, es una persona que dice, oye, yo tengo 100.000 euros en cuenta corriente, compré una casa de 100.000, que ahora, después de 10 años, vale 180.000, por ejemplo, y debo de hipoteca, por ejemplo, 75.000, ¿vale? Y yo tengo 100.000 en cuenta. Si el diferencial es bajo, realmente tampoco le puede afectar mucho. Si en esta situación de mercado, cuando él sacó la hipoteca, imaginaros que la hipoteca fija se está dando al 5%, que es por encima de la estimulación económica. Puede ser interesante si tengo un diferencial bajo y a lo mejor Euribor no está tampoco muy alto, pues lógicamente en vez de coger una hipoteca fija por encima del tipo de estimulación económica de la inflación, pues lógicamente puede ser interesante esa variable. Va a depender mucho, muy claramente para mí, de esa capacidad de ahorro, de esa liquidez que tengo en cuenta, porque si yo tengo suficiente liquidez y me suben mucho los tipos, yo puedo cancelar por anticipado. ¿Por qué? Porque lógicamente, si por ejemplo los tipos subieran al 7, al 8, al 9% más el diferencial, digo, vale, yo en vez de obtener una rentabilidad de mi inversión del 10%, prefiero amortizar la hipoteca. Si estoy pagando un 10%, ese 10% me lo estoy ahorrando. Sería como casi indirectamente invertir también. Todas estas cosas son muy a tener en cuenta a la hora de elegir qué hipoteca puedo utilizar. Las hipotecas mixtas, que son las que están, digamos, aquí en el medio, las hipotecas mixtas, lo único que hace es que me bloquea durante un tiempo, por ejemplo, oye, una hipoteca mixta donde los 5 primeros años están fijos y luego variable. Eso, dependiendo del perfil, pero en líneas generales puede ser un poquito controversial porque si, por ejemplo, nosotros estamos situados, como en el primer caso, con una liquidez baja y que realmente luego, a partir del sexto o séptimo año, no tenemos liquidez, Euribor me sube mucho, me puedo ver comprometido a que me cueste devolver la hipoteca y que realmente pues esté con la soga al cuello, ¿no? En ese caso es complicado a lo mejor quizás elegir una hipoteca mixta porque realmente te puedes ver en problema. Ahora, dentro de 5 años no sabemos la situación. Viendo que tienes baja liquidez y que realmente estás muy justo, pues lógicamente saber de antemano qué es lo que vas a pagar, pues lógicamente puede ser una buena opción. Como he comentado al principio, tenemos que tener en cuenta que si esa hipoteca fija está un tipo por encima de lo que marca el tipo de estimulación económica, puede ser lógicamente dañino en términos de rentabilidad si lo que estamos haciendo es una inversión inmobiliaria. Y si estamos haciendo lo que es una compra de una vivienda que sea segunda residencia o primera residencia, lógicamente también puede ser dañino porque un tipo por encima de lo que realmente está el tipo de inflación o de IPC, lógicamente se nos están yendo puntos todos los meses que estamos pagando y que difícilmente quizás la economía va a crecer por ahí. Si miráis los cuadros de una hipoteca y por hacer ese ejercicio de un préstamo hipotecario a 30 años, por ejemplo, al 3-4%, lógicamente, y miráis en 30 años, la cantidad de principal más intereses que vaya a devolver a lo mejor es del doble de lo que han prestado. Todo eso va a depender muy bien de esa estimulación económica, porque después de tú haber pagado, por ejemplo, 200.000 euros esa casa total en ese tiempo, habrá que ver cuánto la economía va creciendo para ver si tú eres capaz de vender la casa luego por un precio superior o tener un equity, tener un patrimonio por encima de eso realmente que has pagado. Porque a la hora de si decides, por ejemplo, vender la vivienda, tienes que tener en cuenta gastos que están ahí, que es, por ejemplo, la plusvalía que vas a pagar al ayuntamiento o la plusvalía que vas a tener si es empresa en tu empresa o bien si es IRPF, si es de carácter personal. Por lo tanto, la cantidad que la economía tiene que crecer y que tu vivienda se tiene que revalorizar es muy grande como no tengas en cuenta este tipo de datos. Si tenéis alguna duda, dejadlo en comentarios, suscribiros al canal, dale a like y vamos a profundizar en este tema si queréis, que a mí es un tema que la verdad que me encanta. Como ya sabéis, la financiación es una de mis pasiones a su vez con la inversión inmobiliaria, que lo junto todo, y espero que hayáis disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.